Muy buenas tardes, profesora. Mi nombre es John Eduardo Alvarado Benavides, alumno de la carrera de Trabajo Social, específicamente de la Cátedra de Intervención Social con Población Migrante y Refugiados. En este caso, me corresponde presentar mi mapa conceptual titulado Queríamos trabajadores y llegaron personas, basado en la reflexión del escritor Max Frisch de 1960. El nombre del mapa conceptual, ¿no es cierto? Vamos a explorar la migración y el trabajo, ¿no es cierto? Y vamos a ver las diferencias en la regularización y acceso a los derechos sociales. Por ende, el objetivo e introducción del tema, ¿no es cierto? Es analizar las diferencias que existen entre los migrantes que llegan a un país con un contrato laboral y aquellos que no tienen empleo formal. Esta distinción es clave para comprender cómo el acceso a derechos sociales y los procesos de regularización varían significativamente según la condición laboral de los migrantes. La frase de Max Frisch nos invita a reflexionar sobre cómo las sociedades tienden a ver a los migrantes únicamente desde una perspectiva productiva, ignorando su dimensión humana, social y cultural. A través de este mapa, por eso nosotros vamos a desglosar los elementos legales, sociales y culturales que influyen en esta problemática. Por ende, a continuación voy a proceder a explicar mi mapa conceptual. Como concepto principal tenemos en el mapa migración laboral, ¿no es cierto? Está acá arriba. Y luego vemos que o podemos separar este mapa conceptual en dos colores, uno que es el lila y el otro que es el azul, donde abordamos dos conceptos que son similares pero diferentes a la vez. Unos son trabajadores migrantes con contrato laboral y otros que son no trabajadores migrantes sin contrato laboral. Y lógicamente sus diferencias. Por ende, ambos grupos, ya, tanto los trabajadores con contrato laboral como sin contrato laboral, enfrentan realidades muy diferentes en términos de acceso a derechos sociales y procesos de regularización. En ambos conceptos tenemos el marco legal y las políticas públicas como pilar fundamental, ¿no es cierto? Que nosotros eh, podemos ir viendo a través ¿no es cierto?, de la ley 21.325, el decreto 5021, la Convención Internacional sobre los Derechos de los Trabajadores y los diferentes tratados internacionales en materia de derechos humanos. Por ende, entendemos que el acceso a derechos y a los procesos migratorios va a estar marcado, ¿no es cierto?, por diversas leyes y tratados internacionales, entre los cuales se destacan, ¿no es cierto?, los que acabo de nombrar recién, donde estos marcos normativos van a establecer las bases para garantizar ciertos derechos, pero también van a poner barreras a aquellos migrantes que no cuentan con un contrato de trabajo formal. Por ende, después tenemos el acceso a los derechos sociales. Y aquí se va a establecer una diferenciación clave, ya que tenemos los migrantes con contrato de trabajo, que van a tener derecho a salud, educación, seguridad social, ¿no es cierto?, acceso a vivienda, se van a bancarizar de alguna manera. Por ende, los procesos de regularización van a ser más rápidos, o deberían ser más rápidos, situación que no ocurre en la realidad, y pueden obtener permisos de residencia que pueden ser temporales o definitivos. Por otro lado, tenemos ahora los migrantes sin contrato de trabajo, por ende su acceso va a estar limitado a derechos básicos. De cierta forma, van a ser excluidos del sistema de salud y seguridad social. Van a enfrentar procesos de regularización que usualmente son complejos y suelen depender, ¿no es cierto?, de la asistencia social, y van a ser más vulnerables a la informalidad en el trabajo, a la explotación laboral y, por supuesto, a todo lo que viene aparejado, ¿no es cierto?, con estas irregularidades. Porque se presentan diferentes barreras, ¿no es cierto?, barreras y desafíos. Y este es uno de los puntos críticos del análisis. Para el migrante con trabajo, ¿no es cierto?, requerir un contrato formal va a significar iniciar un proceso de regularización. Por ende, va a estar sujeto a través de estos derechos a una estabilidad laboral, pero van a haber dificultades en el reconocimiento de títulos académicos, como lo determina Valera, ¿no es cierto?, autor en su texto año 2022, donde claramente mucho del porcentaje de esta población migrante, ¿no es cierto?, no tiene un reconocimiento de sus estudios.
Y para los migrantes sin trabajo, ¿no es cierto? Vamos a tener barreras y desafíos como la falta de documentación, que va a limitar su posibilidad de regularización, no contar con una cédula de identidad, con una visa. Son más propensos a enfrentar explotación laboral, según Suárez 2021, donde claramente el migrante, ¿no es cierto?, en condición irregular tampoco va a denunciar, ya que esta va a ser su único sustento. Por ende, va a haber una discriminación institucional, tal cual como lo expone Alsina, año 2020, y hay restricciones para los migrantes sin trabajo, ¿no es cierto?, ilegales, que dificultan el acceso a servicios de salud, ¿no es cierto?, vivienda y educación. Esto según la encuesta CEPAL, año 2016. Proposiciones y enlaces lógicos. El mapa conceptual que estoy presentando, ¿no es cierto?, muestra que el contrato de trabajo de alguna manera facilita la regularización migratoria y acceso a derechos sociales. La falta de empleo aumenta el riesgo de exclusión social y precariedad. El marco legal va a establecer diferencias claras entre trabajadores y no trabajadores migrantes. Y la exclusión laboral refuerza la desigualdad, ¿no es cierto?, estructural y limita las perspectivas de integración. Ahora, para cerrar, ¿no es cierto?, este mapa conceptual, quiero terminar con una reflexión, porque este análisis deja en evidencia que aunque el trabajo formal es un camino importante para la integración de los migrantes, no puede ser la única vía para acceder a derechos fundamentales. Las políticas migratorias deberían ampliar sus horizontes y reconocer a los migrantes como personas con dignidad y necesidades sociales, más allá de su capacidad productiva, como los vemos hoy en día. Por eso es fundamental que los gobiernos implementen estrategias que garanticen acceso a derechos básicos a todos los migrantes, independiente de su estatus laboral. Solo así vamos a poder avanzar a una sociedad más justa, inclusiva y equitativa. Espero, profesora, que esta presentación haya sido útil y ayude a comprender mejor las dinámicas que enfrentan los migrantes en nuestros sistemas sociales. Y agradezco la atención también de aquellas personas que vayan a poder ver este video y obviamente invitarlos a todos a reflexionar sobre la importancia de promover políticas migratorias que sean más humanas y justas. Muchas gracias.